Hola, ¿qué tal, mis queridos estudiantes? Sean bienvenidos a esta su asignatura Educación para el Desarrollo Sostenible en nuestra videoclase número 2. Soy su docente, la profesora Yaneli Mujica, y esta es la Universidad Abierta de Estudios Especializados, UNAES, comprometidos con la excelencia. En esta ocasión vamos a estar desarrollando la unidad curricular número 2, que se titula Integración de Género, Ecociudadanía y Economías Alternativas para el Desarrollo Sostenible. Nuestros objetivos: analizar las percepciones y prácticas actuales en relación con la igualdad de género dentro del marco de la sostenibilidad, identificando las principales áreas de desigualdad y los factores subyacentes que perpetúan estas disparidades. Nuestro siguiente objetivo de la unidad: examinar diferentes enfoques didácticos y metodológicos e innovadores que han sido implementados para promover la igualdad de género y la sostenibilidad, con el propósito de identificar sus fortalezas, limitaciones y posibles áreas de mejora en el contexto educativo y social. El tercer objetivo: aplicar estrategias pedagógicas y metodológicas centradas en la equidad de género y la sostenibilidad en entornos educativos y comunitarios específicos, con el fin de desarrollar e implementar soluciones efectivas y sostenibles que contribuyan a superar los desafíos ambientales y sociales relacionados con la desigualdad de género. Tenemos entonces esta unidad número 2, en la que pues vamos a estar viendo conceptos como la ecología, como la ecociudadanía. Por ello es importantísimo estar claros, ubicarnos. ¿A qué se refiere ecología? ¿A qué llamamos ecología? Ecología, pues aquí les comparto su raíz etimológica, y podemos decir que etimológicamente ecología viene de los vocablos griegos oikos, que quiere decir casa, y logos, que es estudio. Entonces, diríamos que ecología es estudio de la casa. Podríamos decir que es el estudio de la casa común. Sin embargo, el concepto actual de ecología, esta no es más que el estudio de las interacciones de los organismos vivientes entre sí y con su entorno. Es decir, que cuando hablamos nosotros de ecología, tenemos que pensar en cómo se relacionan los seres vivos entre ellos. Aquí vemos a esta persona relacionándose con la plantita y cómo ellos se relacionan con su entorno, con lo que hay en su alrededor. Los orígenes de ecología se ubican hacia el año 1869, cuando el naturalista alemán Ernest Haeckel acuñó el término ecología y lo definió como el estudio del ambiente natural y de las relaciones entre organismos y sus alrededores. Vemos que el significado de ecología no ha variado mucho a través de los siglos, pudiéramos decir. No ha sufrido gran cambio el concepto, porque pues es un término muy atinado, y este naturalista muy atinado, muy integrador, el concepto que él acuña. Es decir, que el término ecología no existía. Llega este señor brillantísimo, amante de la naturaleza, y crea el término, ¿no? Ecología. Oikos logos, estudio de la casa común, estudio de ambiente natural y las relaciones entre los organismos y sus alrededores, el ser vivo y lo que él tiene a su alrededor. Viendo un poco más práctico a qué nos referimos con el término ecología y la aplicabilidad del mismo, aquí, pues, ¿qué vemos nosotros en esta imagen? En esta imagen vemos una isla. Esa isla muy probablemente es una isla caribeña, porque tiene palmeras, o bueno, no tanto caribeña, una isla tropical.
allí vemos unas palmeras que son muy características de esta zona. En esa isla vamos a encontrar que en sus alrededores hay agua salada, ¿verdad? Es una isla, está en medio del mar, tiene agüita salada alrededor. Vemos en el fondo que hay unas montañas, hay nubes. Las nubes están hechas principalmente de agua en diferentes estados del agua, principalmente gaseoso, esos gaseosos que van pasando a una fase líquida. Incluso hay nubes que tienen agua en fase sólida. Hay luz, es de día. En la isla es de día, vemos que hay luz. Entonces hemos mencionado, hay luz, hay suelo, principalmente vemos un suelo arenoso, hay agua, puede que en la isla haya riachuelos, puede ser un agua dulce, un agua salobre, agua salada, son factores del entorno, factores abióticos que están allí presentes. Y en esa isla, además de haber esto, vemos que hay estas palmeras, también hay estos grillitos y también hay hormigas. Entonces, cuando pensamos nosotros en ecología, es ver estas relaciones y esta imagen, pues nos sirve de excelente ilustración. Entonces, la ecología no es más que la relación que se da entre los seres vivos, es decir, entre el grillo de la izquierda con el grillo de la derecha, entre la hormiguita de la izquierda con la hormiga de la derecha. Es una relación que también se da entre organismos de diferentes especies, es decir, ¿cómo se va a relacionar las hormigas con este grillo? ¿Cómo el grillo se relaciona con la hormiga? ¿Cómo estos se relacionan con la palmera? Pero además de eso, ¿cómo todos estos seres vivos, palmeras, grillos, hormigas, se relacionan con el suelo, con el aire, con la luz, con la temperatura? A esto se refiere su entorno. Ecología, relación que se da entre los seres vivos y su entorno. A esto se refiere cómo se relacionan entre miembros de la misma especie. Estamos hablando de relaciones intraespecíficas, cómo se relacionan entre individuos de diferentes especies, es decir, entre el grillo y la hormiga estamos hablando de relaciones interespecíficas, cómo se relacionan ellos con el entorno físico de la isla. Pues todo esto es el estudio de la ecología. Ahora sí, que se estaba cambiando la lámina, ahora sí la cambiamos. Entonces, hablamos de ecología, ahora hablemos de ecociudadanía. Y cuando entendemos ecociudadanía, al ver el término en sí, pudiésemos ver que es una combinación de las palabras ecología y ciudad o ciudadana, ciudadanía, ecología más ciudadanía. Y aquí en la imagen le ilustro cómo están las personas cuidando esa casa común, hay vegetación, están cuidando de la tierra, están procurando. Vemos que la imagen nos motiva a cuidar la casa común. Y esto es precisamente lo que busca la ecociudadanía. Vemos entonces que la ciudadanía ambiental, como principalmente o primeramente fue presentado en sus inicios, vemos que la cumbre de la Tierra de Río de 1992, es decir, que en Río de Janeiro, Brasil, en 1992 se realiza la Cumbre de la Tierra. Y en esa Cumbre de la Tierra se habla de la preocupación que existe con el cambio climático, con el cuidado de la casa común, con el aprovechamiento de los recursos, y surge este término de responsabilidad ecológica. No es responsabilidad ciudadana, responsabilidad ecológica. Y a esto se le llamaba ciudadanía ambiental. Hoy por hoy podemos nosotros hablar de una ecociudadanía que, como les mencioné, es la combinación de la ecología con la ciudadanía. Entonces, ¿qué es la ecociudadanía? Esta implica repensar la relación
entre las personas, sus comunidades políticas y el entorno, con una visión, no cualquier visión, con una visión de sostenibilidad ambiental. No es cualquier cosa, es ser responsables con nuestro entorno de tal forma que hay un desarrollo económico, hay un desarrollo social, pero que también hay un desarrollo ambiental y equidad intergeneracional. Es decir, tenemos diversas generaciones y debe existir igual, darte oportunidades para cada una de esas generaciones, o bueno, más bien equidad para cada una de estas generaciones. Entonces, surge de la necesidad de abordar la crisis ecológica que se vive en la actualidad. Que vale, es importante mencionar que esta crisis, pues cada día las personas van tomando una mayor conciencia y cada vez existe una mayor responsabilidad ambiental. Entonces, si hablamos nosotros de ecociudadanía, la ecociudadanía está vinculada a la ética y a la educación ambiental. Esta busca formar ciudadanos con conciencia ecológica que se comprometan con el desarrollo sostenible. Todavía este aspecto en algunas localidades se está trabajando, cuesta un poquito en algunas partes, pero siempre que esté involucrado la educación ambiental en esto, cada día se camina mejor, como quien dice, cada día se avanza un poco más y se va desarrollando una mayor conciencia ecológica. Esta promueve una ciudadanía activa en temas ambientales. También promueve cambios de hábitos, acciones y políticas, tanto individuales como colectivas, que benefician al medio ambiente. Es decir, no podemos nosotros de hablar cambios de hábitos individuales. Estos también deben ser colectivos. Todo aquello que se desarrolla de forma individual debe ser con el fin, con el propósito, con la meta de que deba ser colectivo y al ser colectivo pueda beneficiar al ambiente. Yo no tiré un papelito en el suelo y ya está bien, pero observo que el que está al lado de mí tira el papelito en el suelo, pienso mal de él, pero tampoco le corrijo. Entonces, no es solamente individual, sino también colectivo. También tenemos que la ecociudadanía se enfoca tanto en derechos como en deberes ecociudadanos. No solamente hay derechos, tengo derecho a una calidad de vida, a un aire puro, ¿sí? Pero también hay deberes. Entonces, ¿cuáles son los derechos ecociudadanos? Los derechos ecociudadanos son un ambiente sano y acceso a recursos naturales. Tenemos ese derecho, todos. Tenemos el derecho a un ambiente sano y acceso a recursos naturales. Pero los derechos van de la mano con deberes. ¿Y qué deber tenemos? Tenemos el deber de reducir nuestra huella ecológica y evitar daños ambientales. Muy poco las personas pues se quedan meditando en esa huella ecológica. También se habla de una huella de carbono, incluso hay múltiples test en la web que invitan a evaluar cómo está la huella de carbono, qué tan responsables ecológicamente somos nosotros con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente, porque es el cómo nos relacionamos con ellos, de acuerdo a lo que observamos en el concepto de la ecología. Bien, entonces hay derechos, pero también hay deberes ecociudadanos. Vemos también que la ecociudadanía se basa en la idea de que los ciudadanos tienen derechos y responsabilidades en relación al medio ambiente y la sostenibilidad, desde el consumo responsable hasta la participación en causas ambientalistas. Si hay una convocatoria para discutir un nuevo proyecto, es importante que nosotros como ecociudadanos podamos acudir, podamos participar, porque cuando se desarrolla un nuevo proyecto empresarial que implica movimiento de terreno, construcción, hay también un itinerario
ecológico y por lo tanto nosotros como ecociudadanos responsables debemos estar al día, debemos estar al pie porque es un deber evitar los daños ambientales. Entonces debemos estar, como quien dice, allí, pendientes, atentos, responsables. Es la única forma en la que podamos nosotros tener este desarrollo sostenible. Entonces, nosotros en nuestra videoclase anterior hablábamos de los pilares de la sostenibilidad, pero esto también se conocen como las dimensiones de la sostenibilidad. Entonces, viendo un poco vinculado el aspecto de las dimensiones de la sostenibilidad con la ecociudadanía, podemos decir que en la dimensión económica está la erradicación de impactos reversibles. Tenemos medioambiental todo lo relativo a la preservación de los recursos naturales. ¿Sí? Eh, Todo lo que esté vinculado a los recursos naturales y en cuanto a la dimensión social respecto a la toma consensuada de decisiones. A veces se toman decisiones, podemos nosotros ver que ya nuestro país se está despertando ecológica y socialmente y es un grato, un orgullo ver que se defienden nuestro entorno físico, porque la ecología no es solamente el existir los seres vivos, sino el cómo esos seres vivos se relacionan con su entorno. Y si no hay un entorno en el cual se puedan desarrollar, pues los seres vivos están destinados a la extinción. Entonces, esto es importantísimo. Entonces, desde la dimensión económica, vamos a plantear dentro de, pues, de estas actividades sustentables, está el turismo local. ¿Y cuáles son las ventajas que genera el turismo local dentro de una dimensión económica del desarrollo sostenible? Pues aquí les resalto. El turismo fomenta el desarrollo socioeconómico por su efecto multiplicador. Incorpora y alimenta el gasto público. Crea empleo directo e indirecto y mejora la riqueza, el cómo esta es distribuida. Contribuye además con el registro de exportaciones y con el reconocimiento del consumo derivado. También el turismo aumenta el intercambio comercial y la certidumbre económica. Diversifica el patrón productivo al complementar las actividades tradicionales. Esto es parte de los nuevos planteamientos de los retos de la sociedad y entre ellos estaban los culturales. Entonces, complementar esas actividades tradicionales, esas actividades autóctonas con una actividad económica. El turismo además estimula la entrada de divisas y mejora la inversión y la infraestructura física y tecnológica. Podemos entonces nosotros, tomando como ejemplo al turismo, podemos hablar de economías alternativas, es decir, economías centradas en la persona, en su bienestar, en su calidad de vida, en su calidad educativa, en su educación ambiental. Entonces, aquí les comparto esta abeja socioambiental de la economía social. Entonces, en este diagrama vemos la dimensión social, la dimensión ambiental, pero sobre todo vemos que está la dimensión económica. Es decir, la economía no puede desarrollarse alejada de una dimensión social y una dimensión ambiental en lo que conocemos, disculpen, como el desarrollo sostenible. Entonces, vemos una economía circular, vemos una economía del bien común, una economía social, economía solidaria, una economía colaborativa. Y todo esto con un propósito, no hacer por hacer, empezar, dejar, no. Esto es con un propósito. Y vemos entonces que la economía circular es un modelo económico que busca que los productos, componentes, los recursos, mantengan su utilidad y valor máximo durante el mayor tiempo posible. Entonces, pues se basa, como quien dice, en las tres
bueno, en las actuales, que no, ya son cuatro, las cuatro R's. Hay reutilización, hay reparación, hay reacondicionamiento, hay reciclaje de materiales, hay productos existentes. Entonces, es una economía circular que continúa. La economía del bien común es un modelo económico alternativo. En él se asume que la economía debe estar al servicio del bien común. Yo voy a hacer una cadena de transporte para el bien común, no para dañar a los pobladores, para contaminar, no. Toda actividad económica que se desarrolle debe ser para el bien común y pues destinado a mejorar la calidad de vida de las personas. Una economía solidaria habla de la forma de producción, distribución y consumo de bienes y servicios impulsada por ciudadanos y organizaciones que funcionan con criterios democráticos, sostenibles y sin afán de maximizar beneficios, sino cubrir necesidades. No es llenarme de riqueza, sino cubrir las necesidades. No tanto beneficios, sino cubrir necesidades. Bien, si se cubren las necesidades, se aumentan los beneficios. Hay que verlo desde desde esa manera. Y tenemos entonces la economía colaborativa, que es un modelo económico basado en el intercambio o alquiler de bienes y servicios directamente entre particulares. Aquí vemos plataformas digitales, vemos, por ejemplo, está el Uber, está el Wallapop, bien, vemos diversas economía colaborativa y entre todo ello existe un propósito si se desarrolla tal cual. Entonces estamos hablando de economías alternativas, de economías centradas en la persona. Finalmente, tenemos este modelo económico que se basa en el Homo economicus. ¿Y qué es el Homo economicus? Homo economicus, este viene del latín hombre económico. El hombre económico, ¿cuál es? ¿Cuál es este hombre económico? Bueno, vemos que el hombre económico tal cual como se tiene pensado este modelo económico, es un modelo económico muy mezquino, en donde todas las decisiones tomadas se toman desde la racionalidad, lo que le beneficia, lo que le gusta, lo que le sirve. Hay un individualismo, ¿verdad? Porque en esto eh, se evidencia un individualismo, los beneficios que se puede obtener el individuo que desarrolla la actividad. Esto pues trae una amoralidad, es decir, queda contrario a la moral porque no tiene consideraciones éticas. Entonces, además de eso, hay una información perfecta, sabe y puede procesar la información relevante y la toma a su beneficio. Y tiene una racionalidad ilimitada. Lo que yo quiero, lo que puedo, lo que necesito. Entonces, es necesario migrar de este modelo económico del Homo economicus hacia un modelo de economía centrado en la persona. Siempre en miras de desarrollo sostenible, es decir, el Homo economicus hacia la sostenibilidad. Para ello, se requiere rescatar un modelo que se base en la dignidad humana, en las necesidades humanas integrales, en la primacía del trabajo sobre capital, en las economías para la vida y en la solidaridad y en la fraternidad. Es decir, adiós homo económicos y hola homo sustentables. Estoy más en nuestra unidad curricular número 2, integración de género, ecociudadanía y economías alternativas para la sostenibilidad. Agradezco su atención. Recuerden, esta es su universidad abierta a estudios especializados, una vez comprometidos con la excelencia. Nos vemos en clase.